Hola amigos, buenos días, bienvenidos a su canal Objetiva. Recuerden que este es su espacio, La Palestra, el espacio para el ciudadano de la calle, donde se analizan los temas de interés nacional que le importan a usted, precisamente al ciudadano de la calle. Y hoy tenemos una super invitada de lujo, es Laura Viridiana Castro Galván. Laura Viridiana, bienvenida a este espacio. Con ella vamos a abrir también el espacio para las finanzas. Vamos a tener una sección muy especializada para orientarlo a usted como contribuyente, como gente que tiene que pagar impuestos y otros tipos de servicios administrativos que se requiere por parte de la ciudadanía como obligación hacia Hacienda o hacia el SAT. Entonces, Laura Viridiana, bienvenida a tu espacio. Y me gustaría preguntarte primero, ¿hay la intención de hacer una reforma fiscal para el 2022? ¿Cómo va a ser esta propuesta que va a hacer la Hacienda, el SAT, de nueva miscelánea fiscal y cómo está actualmente en el 2020? Hola Octavio, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, te comento, actualmente para las reformas 2021, la que más afecta a las personas de a pie, es la reforma relativa a las plataformas digitales, en las que el SAT requiere a las plataformas Uber, Didi, por ejemplo, que hagan la retención del impuesto a los socios, en este caso a los conductores o a quien hace uso para obtener ingresos de estas plataformas. De no hacerlo, obliga también a las telefonías a bloquear el servicio de estas plataformas. Entonces ya ni usuarios ni conductores podríamos ingresar ni siquiera a la plataforma debido al bloqueo. Ellos deben retener el impuesto y pagarlo. De no hacerlo en 3 meses consecutivos, entonces pues se realiza la suspensión del servicio. También las telefonías podrían tener una multa si no realizan el bloqueo de este servicio. Entonces, y se establece una tasa fija para el pago de esas para hacer esas retenciones, ya que anteriormente, pues dependiendo del nivel de ingresos, era la tasa que te aplicaba. Hoy para servicios de transporte se utiliza una tasa del 2.1%, hospedaje 4% y enajenación de bienes y prestación de servicios un 1%. Dentro de las reformas también de 2021, lo que se especificó en la ley del IVA es que los servicios médicos que se prestan a instituciones públicas también no están exentos del IVA. Si bien sabíamos que en la generalidad los servicios médicos estaban exentos, para instituciones privadas, pues ahora ya se hace la especificación explícita en la ley del IVA que para instituciones públicas también están exentos estos servicios de medicina. Con respecto No, adelante. Con respecto a la reforma también 2021, pues hay varias obligaciones para las donatarias, pero pues bueno, si quieres eso ahondamos en otro momento. Sí, antes de hablar sobre los contribuyentes y cómo se tienen que dar de alta en Hacienda, etcétera, me gustaría saber que tú nos comentaras cuál es la importancia de que paguemos impuestos y qué tan grave es el problema de la evasión de impuestos en México. Bueno, pues desde la Constitución se nos habla de que todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir al gasto público. ¿Para qué? Pues para la obtención de los servicios como el alumbrado público, drenaje, infraestructura, o sea, realmente todo lo que gasta el gobierno pues se obtiene a través de la recaudación de impuestos. La importancia de que paguemos y no evadamos los impuestos pues es que podamos contar con mejores servicios sin ahondar en el tema del buen uso de los mismos recursos que recaba el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos nuestra vida laboral? Pues hacer un preregistro en el SAT donde nos van a otorgar nuestro RFC con homoclave. Pero ahí no termina porque muchos hacemos ese paso y pues ahí se queda. Hoy en día la autoridad te solicita estar disponible en un medio de contacto que es el buzón tributario,
y para ello tienes que acudir al SAT después de haber hecho tu preregistro, donde vas a presentar tu INE y un correo electrónico a través del cual la autoridad se va a mantener en contacto contigo para mantenerte al tanto de tus obligaciones. Si eres asalariado, por ejemplo, pues ahí la obligación la tiene el patrón de hacer tu retención y pago de impuestos. Al final del año, tú puedes optar por presentar tu declaración anual y en ese caso hacer algunas deducciones llamadas personales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este tipo de deducciones personales? Gastos médicos, gastos funerarios, incluso los lentes oftálmicos, dentistas, psicólogo, quienes te emitan una factura con las características establecidas también por el SAT. Pueden ser deducciones personales autorizadas, colegiaturas de tus hijos hasta nivel preparatoria, y también tiene ciertos límites de monto para estas deducciones. Podemos optar por ella también los intereses que pagamos por un crédito hipotecario, como los que tienen casa en el Infonavit, en Foviste o en alguna institución bancaria. Los intereses también son aplicables en la declaración anual y puede resultar que tengamos un saldo a favor, el cual se puede solicitar en devolución al SAT. Si somos honorarios, por ejemplo, pues ahí ya la situación cambia un poquito porque estamos obligados a presentar mensualmente las declaraciones tanto de ISR como de IVA. Y también tenemos derecho a algunas deducciones de forma mensual. Las que acabo de mencionar son personales y esas solo aplican hasta la declaración anual. Pero como prestadores de servicios profesionales, podemos deducir, la ley nos marca todo lo que es estrictamente indispensable para la prestación de nuestro servicio o la venta de nuestros productos. Entonces, esto puede ser algún pago de un transporte, algunas compra de materiales necesarios, por ejemplo, computadora, impresora, tinta para la impresora, hojas, algo que nosotros requiramos para la prestación de nuestros servicios, son deducibles mensualmente. Y tenemos la obligación de presentar esas declaraciones, incluso si no tenemos ingresos durante ese mes, de todos modos estamos obligados a presentar esa declaración en cero. Estamos hablando con Laura Viridiana Castro Galván. Ella es licenciada en Administración y Finanzas por el Instituto Politécnico Nacional, es egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría de la Universidad Latinoamericana en Administración con especialidad en Finanzas. Nos quedó una respuesta pendiente. ¿Qué tan grave es la evasión fiscal en México? Pues es tan grave porque el gobierno no puede obtener los recursos necesarios para el apoyo de sus programas sociales y en general para todos los servicios que como ciudadanos tenemos derecho, seguridad, bueno, todo lo que realiza, todas las actividades que realiza el gobierno realmente se basan en la recaudación de impuestos. Una buena medida que ha tomado el gobierno ahorita con la reforma de los outsourcing es tratar de evitar esa evasión. Pues ya que se hacen actividades simuladas, se daña al empleado al no pagarle pues todos los derechos que tiene como trabajador. Y pues realmente pues esa es la afectación, ¿no? Que no se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades y programas para el gobierno que pues nos afectan a todos, en general, escuelas, pues en general a todos. Pero hay mucha gente partidaria, obviamente los empresarios partidarios del outsourcing, pero el propio gobierno hace a veces algunas contrataciones simuladas tipo outsourcing de los servicios no esenciales que les llaman, ¿no? ¿Qué tan importante realmente es acabar con esa figura o se puede convivir, cohabitar con el outsourcing?
Yo creo que para casos muy específicos sí se puede evitar con el outsourcing, como lo ha establecido la ley, para servicios muy especializados. Pero teníamos empresas que realmente toda su plantilla estaba contratada mediante un outsourcing y son esenciales para su operación. Fundamentalmente porque evadían también el pago de la utilidad, ¿no? Porque el outsourcing realmente no genera una utilidad tan alta como lo podría generar una empresa manufacturera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se veía disminuido ese beneficio a los empleados y por ende ese pago de las empresas a, a los trabajadores, ¿no? Creo que por eso es que han sido partidarios de esa modalidad. Creo que sí se puede convivir con ella, pero de una manera legal, pagando las cuotas, sin evasión, porque también lo que observábamos es que hay mucha evasión del IVA por parte de las empresas de outsourcing. Entonces, pues realmente, o hacen contratos incluso de 3 meses y les renuevan, 3 meses y les renuevan, evitando que generen antigüedad, evitando que se generen los beneficios de tener esa estabilidad laboral, porque antes incluso en el Infonavit, por ejemplo, si no llevas cierto tiempo laborando para la empresa, no te dan un crédito, entonces todos tus derechos se ven mermados por esas prácticas o esas malas prácticas. Eso no quiere decir que haya empresas de outsourcing que realmente lo han hecho como deberían de hacerlo, pero pues la mayoría no ha sido así y es por eso la decisión de estas reformas, ¿no? Creo que sí se puede, creo que como estrategia financiera pues, se vale, pero haciéndolo bien. ¿Y el comercio informal? ¿Qué tanto afecta a esta evasión fiscal? ¿Y qué crees tú que se puede hacer para, o si se va a hacer alguna vez, someter al comercio informal, ilegal, a que pague impuestos? Pues considero que muchas de las personas que están en el comercio informal es porque pues la situación se ha visto, los ha orillado la situación a hacerlo de esa manera. No quiere decir que esté bien, ¿no? Pero sus circunstancias, el no encontrar un empleo, los ha llevado a esa práctica. Por la cantidad de personas que la realizan, la verdad es que a veces es difícil pensar en una regulación, porque primero habría que hacer una campaña de concientización y educación de las personas para que realmente acudan a inscribirse al SAT, para que de manera propia, porque eso sí sería una responsabilidad personal, declararan sus ingresos y pagaran. Hoy se me hace un tema complicado, pero pues sí, contribuyen a la falta de recaudación de impuestos y a la ejecución de todas estas actividades, incluso en beneficio de ellos, ¿no? Podría a lo mejor ampliarse el servicio de salud, en el que ellos también podrían verse beneficiados, pero pues bueno, sin esta recaudación, pues no se tiene los recursos para poder hacerlo. Es difícil entonces someter al comercio informal y bueno, será finalmente la base gravable el contribuyente cautivo, las grandes empresas, creo que eso es lo que va a darle recursos al gobierno. Y bueno, vayamos ahora a algo más concreto. Si hoy es mi primera empresa, ¿qué tengo que hacer para darme de alta en el SAT? Si soy la primera vez que tengo el empleo. Perdón, es que se corta un poquito. Te comentaba, ¿qué requiere el nuevo contribuyente, el joven, el adulto, que por primera vez tiene un trabajo formal? ¿Qué tiene que hacer para inscribirse en el SAT? ¿Qué obligaciones tiene ya como empleado? Pues inicialmente es establecer con la persona que nos va a contratar bajo qué esquema nos va a contratar, si realmente es salario o es un horario por servicio profesional. O incluso ambos, hay quienes tienen un esquema mixto. Hay personas que pagan comisiones, y entonces obtienen ingresos por comisiones y también a veces se les solicita que se den de alta por actividad empresarial.
Entonces, dependiendo cómo tengamos nuestro acuerdo con la persona que nos va a contratar, sería el régimen mediante el cual nos vamos a dar de alta. Primeramente tenemos que hacer un preregistro en la página del SAT, y es donde nos va a pedir nuestro CURP para poder generar nuestra homoclave. Una vez que se realiza, tenemos que acudir a las oficinas del SAT, llevar nuestro IFE, bueno, nuestro INE, perdón, y un correo electrónico a través del cual nos van a dar de alta en algo que se llama el buzón tributario, donde nos van a estar notificando pues ciertas situaciones de nuestra situación fiscal. Si somos asalariados, pues la obligación ya hay desde el patrón el retenernos y enterar el impuesto. Y nosotros anualmente, si así lo deseamos, o si tenemos deducciones personales que podamos deducir, pues presentar nuestra declaración anual. El patrón está obligado a enviarnos nuestro recibo de nómina, que hoy es también electrónico, ya no solo es un documento impreso, sino que también es un XML como las facturas, y él está en la obligación de hacernos llegar de alguna forma ese XML. Hay empresas que tienen una plataforma interna donde tú puedes entrar y descargarlo, o te lo pueden hacer llegar a través de un correo electrónico. Si somos personas físicas con actividad empresarial o prestamos servicios profesionales, entonces mensualmente estamos obligados a realizar nuestra declaración, ya sea en cero, si es que ese mes no tuvimos ingreso, o por las cantidades que hayamos tenido ingreso. Al igual tenemos el derecho a meter deducciones de cosas que tengan que ver estrictamente con nuestra actividad. Como declaraciones se presenta impuesto sobre la renta, IVA y algo que se llama DIOT. Muchas personas se olvidan de presentar esa declaración, que es las operaciones con terceros, nada más es informativa, por esa no se paga ningún tipo de impuesto, pero va relacionada con nuestra declaración de IVA. Hay que declararlo. Sí, hay que declararlo. Y pues sí, y lo mismo aplica para las personas con actividad empresarial, están obligadas a declarar mensualmente, también tienen deducciones permitidas y presentar esta famosa DIOT que a muchas personas se les olvida presentar. Laura Viridiana, ¿y cuál es la base gravable? ¿Cuánto le quitan a uno del salario bruto? ¿Cuánto te quitan por impuestos, por IVA? Para las personas físicas se basa en una tabla dependiendo tu nivel de ingresos. No hay una tasa fija, la máxima es el 30%, pero no hay una tasa fija, todo dependerá del nivel de ingresos que tengamos. La base gravable no es tu sueldo o lo que te dicen que vas a ganar. La base gravable es la que queda después de haber restado las deducciones que tenemos permitidas. Esa es la base gravable. Entonces, sobre esa, pues se hace un cálculo, se aplican unas cuotas fijas que llama la ley, y después de eso se hace el cálculo aplicando la tasa que nos corresponda según nuestro nivel de ingresos. Básicamente es como se obtiene el impuesto. Lo importante es saber qué está permitido deducirse dependiendo de nuestra actividad. Eso es lo más importante, porque como contribuyentes, pues la mayoría pues nos pesa pagar ese impuesto, ¿no? Entonces queremos deducir todo, queremos deducir el súper, queremos deducir la comida de nuestro perro, queremos deducir todo, y esa no es una deducción permitida, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las deducciones permitidas para hacerlo de manera correcta. Y en pues, cuanto al IVA, solo opera para quien tiene servicios profesionales o un contrato, ¿va? Sí, servicios profesionales o actividad empresarial. Normalmente tu recibo de honorarios viene desglosado esa parte del IVA, y al mismo tiempo también de tus deducciones personales tú puedes disminuir el IVA que pagaste por lo que hayas adquirido. Entonces también ahí es una disminución del que a ti te pagaron contra el que tú pagaste, y la diferencia es la que vas a pagar. Y, por ejemplo, el aguinaldo, el reparto de utilidades, ¿causa algún impuesto? Sí, impuesto sobre la renta, y pues ese también es retenido por el patrón y pagado por él. ¿Qué
¿Qué me ha pasado en las declaraciones anuales de personas físicas asalariadas? Que a veces me han rechazado devoluciones porque el patrón no ha hecho el pago de esos impuestos. Si bien a mí me lo retiene, si bien me manda un recibo donde dice que me retuvo el impuesto, él no ha hecho su parte de pagar esos impuestos. Entonces, a veces la autoridad nos rechaza esas devoluciones. Obviamente podemos apelar porque pues no es nuestra responsabilidad el que el patrón no los haya pagado, pero sí me ha ocurrido. Entonces, pues a veces sí es importante solicitar el XML, cuando menos para tener evidencia ante el SAT de, pues a mí sí me lo retuvo, ¿no? Aquí está mi XML. Digo, hoy el SAT ya lo tiene de manera automática cuando lo timbra el patrón, pero para casos de revisión o de aclaraciones, pues sí es importante contar con esta documentación para que sea más ágil el proceso. Laura Viridiana, especialista en finanzas, ¿qué recomendaciones le haces al contribuyente en general? Pues primero que se dé de alta, que no deje todo en el preregistro, si bien nos va a generar la homoclave, hoy también ya es una obligación que tengas activo el buzón tributario, pueden multarte por no tener activo el buzón tributario. Segundo, si no eres asalariado, cumplas mensualmente con la declaración de impuestos, porque a veces dices, yo hoy no, este mes no generé ingresos y lo dejas. No, si tienes la obligación de presentar una declaración, aunque sea en ceros. Dos, que se asesoren bien para saber cuáles son las deducciones permitidas. A lo mejor puedes facturarlo todo, no quiere decir que todo lo vas a declarar como deducción al final en la declaración. Si hoy tú no sabes qué sí es deducible y qué no es deducible, factura todas tus compras, pero acude con una persona que te asesore de cuáles sí van a aplicar para tus deducciones y cuáles no, para que en un futuro pues no tengas problemas con la autoridad. Y en caso de salirte impuesto a pagar, pues a pagarlo de manera oportuna. De no pagarlo de manera oportuna, se generan recargos y actualizaciones que pueden incrementar este importe. Hoy en día también hay algo que se llama opinión de cumplimiento. Para las personas físicas con actividad empresarial o que prestan servicios profesionales, a veces les solicitan esta opinión de cumplimiento para hacerles su pago. ¿Qué dice esta opinión de cumplimiento? Si debes alguna declaración, si estás al corriente. La declaración puede salir positiva y eso quiere decir que estás al corriente, que no tienes ningún problema, o negativa, y ahí te va a desglosar todas las declaraciones que tienes pendientes por presentar al SAT, independientemente del pago, ¿no? Puede no salirte a pagar, puede ser que tengas pendiente un en cero, pero de todos modos va a parecer como que no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Y hay personas a las que se los requieren para pagarles. Entonces es importante estar al corriente con el pago de los impuestos, recordar que se presentan a más tardar los días 17 del mes siguiente al que estamos percibiendo el ingreso, y pues básicamente esas serían las recomendaciones. ¿Y qué tan conveniente es solicitar la devolución de impuestos? Porque hay el mito, ¿no? De que yo le pido hoy a Hacienda y a lo mejor va a decir, como hoy me pediste, voy a tener una mayor fiscalización sobre ti para ver por qué quieres que yo te devuelva el dinero. ¿Eso es realidad o es un mito? Pues es un mito, la verdad. Todos tenemos derecho, si pagamos impuestos y en algún momento tenemos un saldo a favor, también tenemos el derecho de pedirlo como tal. No quiere decir que nos va a revisar más o menos. A todos los contribuyentes estamos sujetos a que en cualquier momento la autoridad, si no está conforme con el cálculo que presentamos, nos revise. E incluso, aunque te requiera, si tú tienes tu documentación, si tú tienes tus comprobantes como deben ser, no tiene ninguna objeción en devolvértelo. A lo mejor se hace el trámite más largo, un poco más tedioso, pero si tú tienes los elementos para solicitárselo, te lo devuelve. No hay como una mayor fiscalización para estas personas. Y pues es algo conveniente porque muchos desconocemos, por ejemplo, que incluso los intereses del Infonavit los podemos solicitar en devolución. Y digo, pues al final es un dinerito extra que podemos tener en recuperación, ¿no? Entonces, creo que no deberíamos tenerle miedo a presentar nuestra declaración anual y solicitar nuestra devolución. El trámite sí a veces
Si es de años anteriores, llega a ser un poco más engorroso porque hay que hacer una solicitud por otro medio, pero de que lo devuelven, y si tú te llegan a revisar mientras tú tengas los elementos para demostrar que es válido ese saldo a favor, no tienes ningún inconveniente. Pues Laura Viridiana Castro Galván, te agradecemos mucho este tiempo que has dedicado a la audiencia de Objetiva. Te agradecemos y bueno, estás emplazada para que pudiéramos más adelante hablar de otros temas, como puede ser las pensiones, el régimen de las empresas, porque hoy estamos hablando de las personas físicas, pero sería muy interesante también hablar de las personas morales, ¿no? Sí, con mucho gusto. Y que puedas tú ampliarnos esto, el panorama, sobre todo también de cuál es el comportamiento que tienen las autoridades hacendarias y cómo nos afectan las distintas disposiciones legales que hace la Secretaría de Hacienda o a través del SAT. Te agradecemos mucho tu paciencia, tu tiempo, Laura Viridiana, y estaremos emplazados para que sigas con el público de Objetiva. Muchas gracias por la invitación, es un placer aclarar cualquier duda que pudieran tener y pues para eso está. Muy agradecido, Laura Viridiana Castro Galván, especialista en finanzas, egresada del Instituto Politécnico Nacional con maestría de la Universidad Latinoamericana en Administración con especialidad en finanzas. Amigos, recuerden que ella estará con nosotros de manera permanente para atender también todos los requerimientos. Si nos quieres dar algún correo, algún teléfono, alguna página que tengas para que te puedan consultar directamente. Sí, mi teléfono es el 55 39 99 94 21 y mi correo es viridianacastroG@outlook.com. Laura Viridiana, muchas gracias, que tengas un excelente día, al igual que ustedes, amigos, y recuerden que tendremos próximamente otro encuentro con ustedes aquí en La Palestra, el espacio para la información y el análisis de los grandes temas nacionales para usted, el ciudadano de la calle. Que tenga usted un excelente día.